todos los recursos o a alguien? No. El tema de estar pendiente del chat y esas cosas. Están todos. Ah, la casa. Igual hay que dejar entonces la opción. Yo, profe, en el otro parecía el complejo de la acumulación de residuos. Esto es como para más adelante, ¿no? Sí, todo bien, gracias. Esto es como más adelante, la materia. Sí. Hola, chicos, buenas tardes, ya un placer poder tenerlos acá. A algunos los ubico, a otros obviamente. A Francisca lo ubico del curso de Química General, a don Sergio, a otro curso antes, si no me equivoco. Bueno, escribiste y después fuiste ahí a ordenar tus cosas y lo desinscribiste. Muy bien. ¿Tu nombre, disculpa? Krishna. Con las cámaras apagadas, era difícil poder... Ah, cierto. Okay, ya, muy bien. Vamos conectando imágenes. ¿Tu nombre, disculpa? Cristóbal. Cristóbal. Muy bien. ¿De dónde eres, Cristóbal? De Valparaíso. ¿De Valparaíso? Estupendo. ¿Y vos estás teniendo toda la carrera? Sí. Todo el año online. Exacto. Bueno, por fin ya la emoción de pisar la universidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Tu nombre, disculpa? Verónica. Verónica. ¿De dónde eres, Verónica? De Calera. Desde Calera. Largo el trayecto hasta acá. ¿Están controlando todavía en Calera? ¿O no? No. Muy bien. ¿Feliz de estar acá? Sí. ¿La carrera? ¿Te gusta? Sí. Sí. Y bueno. Señor, ¿su nombre? Ignacio. Ignacio. ¿De dónde eres, Ignacio? Valparaíso. Valparaíso también. ¿De qué colegio venías? Eduardo Navarra. Del Eduardo Navarra. Muy bien, ahí hemos tenido exalumnos y también practicantes en el Eduardo Navarra. Ahí entre los tantos cursos que tienen, probablemente alguno de nuestros profesores hizo alguna práctica, algo por ahí. Sí, eso tiene clases con el Cristian. No, pero eso. Con Cristian, sí. Gran profesor. Tiene un emprendimiento ahora de cerveza. No sé si. Buen emprendimiento. Hace clases de química y tiene su emprendimiento de cerveza. Ahí en San Antonio. ¿Tu nombre, disculpa? Javiera. Javiera. ¿De dónde eres, Javiera? De Santiago. Santiago. ¿Comuna? Valparaíso. Padre Hurtado. ¿Por qué elegiste Valparaíso, Javiera? Teniendo Santiago ahí, la USACH, en la Chile, en la Católica, bueno, casi todas las universidades de ahí tienen la carrera de pedagogía química. Primero porque ya venía de una carrera de acá de Valparaíso. Ah, Estuve viviendo unos años acá. Entonces me feliz quedarme aquí. perfecto. ¿Te gustó? ¿Te enamoraste del puerto? Muy bien. ¿Cierto? ¿De qué carrera venías? De licenciatura en biología. Licenciatura en biología. Ah, bien. Muy bien. ¿Por acá? Disculpa. ¿Tu nombre? Francisca. Francisca. ¿De dónde eres, Francisca? De Pucón. De Pucón. Muy bien. También largo el trayecto hasta acá. Que antes vivía en Santiago. Vivías en Santiago y te trasladaste. Ah, bueno. En el mar la vida es más sabrosa, ¿no? ¿Sí? Más tranquilo. Más tranquilo. Bueno, ¿contenta de estar acá? ¿Sí? Yo venía a bachillerato. Venías a bachillerato. ¿Y el cambio? Bien. Ya me cambié por todo el otro online, así que. Estupendo, muy bien. Bien, tenemos 3, 6, 7, 8. Permíteme para 2, 4, 6, si no me equivoco. Bueno, me van a perdonar ahí, pero es básicamente el mismo material que está en el aula. Y básicamente... ¿Alguien habla? Sí. Yo lo tengo en el PC. ¿Sí? Ella me quería terminar. ¿Sí? Básicamente es una orientación para la elaboración del primer trabajo que tenemos que desarrollar, cuya fecha por calendario está para el, ¿se acuerdan o no? Para el 30, ¿cierto? Bueno, se está conectando Sofía. Hola Sofía, ¿estás por ahí?
Me parece. Hola, profe. Bien, ahí saludamos, Sofía, estamos todos acá. Lamentablemente no podemos girar la cámara, pero están todos tus compañeros acá en el aula. Así que si tienes dudas o preguntas, puedes ir haciéndolas para ir ahí dialogando contigo, ¿de acuerdo? Ahí está. Hola, profe. Sofía. Sí. Pobrecito. Bien. Sí, la buena sala. Una tremenda sala. ¿Cómo le gustaría? ¿Un poco frío? ¿Cómo le gustaría? Sí. Vale. Voy a proyectar. No, si hubiera clase. Vamos a compartir la pantalla. Sí, se proyectan los dos cañones. Entonces la gente que se sienta en ese lado, ven de allá y así sucesivamente. Como una sesión de una vez y Ujú. todos siguieron. Todo bien. Súper. Para hoy, la idea es poder avanzar un poquitito en lo que es la historia de la disciplina y particularmente la historia de la alquimia. Y la idea es ir conectando todo lo que hasta ahora hemos ido trabajando en función del trabajo de la actividad de evaluación clave número 1, que tiene que ver con esta idea de poder hacer un análisis histórico y ontológico de una ley que está inserta en el sistema que se enseña a enseñar en el currículum escolar. ¿Sí? Y entonces la parte histórica hace referencia a los antecedentes, ¿sí? Hace referencia al contexto, hace referencia a los temas de poder, hace referencia a las instituciones, ¿sí? Todo eso conforman ese entramado científico, el entramado histórico. Y la parte ontológica hace referencia a los patrones causales, ¿sí? Que están presentes en dicha ley. ¿Sí? ¿Qué pasa si con temas de poder? Temas de poder, por ejemplo. Un tema de poder sería, por ejemplo, toda la problemática que tuvo Darwin con su teoría con respecto a la evolución, ¿sí? Y sobre todo plantear la idea que nuestro origen era un primate, ¿sí? Esa idea para la sociedad de aquel entonces, pensar que nuestro origen podría ser un simio, era algo que iba en contra de todas las ideas eclesiásticas de aquel entonces. Es decir, rompes la idea de que ya no venimos, o no fuimos creados por un ser divino, sino que simplemente fuimos producto de la evolución de otros animales, ¿sí? Entonces, ese es un tema de poder, ¿sí? Donde la iglesia ahí tuvo mucho que decir. Bueno, toda esta historia de la Inquisición, hay muchos científicos que fueron perseguidos por la iglesia porque planteaban ideas completamente contrarias, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué la idea geocentrista gobernó muchísimo tiempo? ¿Sí? Porque ponía al hombre en el centro del universo y todo lo que estuviera alrededor de él girase en torno al individuo. Cuando Copérnico empieza a plantear todas sus ideas de que, oye, no somos el centro del universo, salgamos un poquito de nuestro cascarón y de nuestro egocentrismo, sino que
somos un planeta más que gira en torno a un sistema solar, ¿sí? Esa idea también fue revolucionaria porque invitaba al hombre a salirse de él mismo y pensar que hay más cosas fuera de él y que él no es el centro del universo. También ahí la Inquisición persiguió durante mucho tiempo a los científicos que apoyaban las ideas de Copérnico. Y muchos los quemaron por tratar de defender esas ideas. ¿Sí? Son como ideas revolucionarias. Temas de poder. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país todavía hay temas que generan conflicto entre la ciencia y la religión. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro país durante muchísimo tiempo hubo conflicto en tema de que el Ministerio Público repartiese condones, por ejemplo, como parte de la educación sexual para la ciudadanía. Y eso generó escándalo. Hoy en día también está nuevamente temas de poder y de conflicto político, particularmente la ley de aborto sin causal, por ejemplo. ¿Sí? Que todavía se quiere mantener ciertas causas para tener cierto, entre comillas, control sobre el tema. Todos esos son temas de poder, ¿sí? Y bueno, y esos temas de poder están ahí instituciones que quieren, ciertamente, plantear desde su perspectiva, desde su punto de vista, qué es lo más idóneo, qué es. Y cuando intentamos como sociedades buscar qué es lo más idóneo para todos, eso genera conflictos, controversia. Y son temas que les va a tocar como profesores trabajar también en el contexto escolar. ¿Sí? Porque normalmente, cuando a los adolescentes les pasan este tipo de cosas que tienen que ver con emociones, relaciones, paternidad, maternidades, enfermedades, transmisión, etc. Todo eso, ¿a quién recurren? Al profe de ciencia. ¿Sí? Y con ustedes van a llegar y les van a decir, profe, me tomé la pastilla de la noche anterior. Y eso también les va a explicar y les va a significar a ustedes, bueno, estar y formarse en una institución católica en la cual tienen asignaturas sobre ética y moral cristiana, y entonces ahí hay todo un conjunto de valores que van a tener que, ciertamente, entrar en juego, ¿sí? Para poder dar una orientación a ese adolescente que en ese momento está con mucho miedo, muy aterrado, porque piensa que en su casa no lo escuchan, o por miedo de lo que puedan decir en su casa, en su familia, y al final el profesor de ciencia muchas veces se vuelve el único soporte, guía, y se siente por un lado no juzgado también. ¿Sí? Ahí ustedes, cada uno tiene sus historias a las cuales puede recurrir, experiencias de vida con respecto a esos temas y cómo abordaron esos temas, ¿sí? Cuando estaban en la escuela. Y eso también forma parte de esta asignatura porque forma parte de la historia de cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene una historia. Y en esa historia se han ido construyendo como entidades, como sujetos, ¿sí? Detrás de cada uno de ustedes hay una historia que construye, ¿sí? Lo que son, ¿sí? Francisca no sería como es si no es producto de todas las experiencias de aprendizaje de diversa índole que ha tenido, ¿sí? Y cada uno de ustedes. Y ahí es donde nace también el concepto de, me estoy metiendo, sí, disculpen, el concepto de resiliencia, ¿sí? Es decir, cómo somos capaces de, frente a una situación adversa, transformarla en una situación de aprendizaje para crecer, para en esa línea podernos conocer también como individuos, ¿sí? Y cómo esas experiencias de aprendizaje después les van a servir a ustedes como profesores cuando estén en el contexto escolar, guiar y orientar a otros adolescentes que van a pasar por lo mismo que ustedes pasaron, o no, o sí. Y ahí van a tener que recurrir a la historia, a sus historias, para tomar decisiones, ¿sí? Entonces pueden vincular perfectamente la asignatura esta con sus historias, y las historias
que vivieron los científicos que, o más bien las personas que se dedicaron a construir conocimiento en nuestra disciplina, ¿cierto? Que básicamente es eso lo que hacemos en este país. Y con respecto a la asignatura, ¿sí? Que me tengo un salto extraordinario, podemos situarla, ¿sí? Sus primeros inicios, ciertamente, los primeros registros de la alquimia se pueden encontrar en la librería de Alejandría, que fue construida por Alexandro el Grande, donde existía toda esta colección, ¿sí? De documentos donde personas que querían ciertamente registrar hechos, registraban datos de distintos eventos, y como ya hemos visto en las sesiones anteriores, intentaban explicar el origen de esos fenómenos, ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar el origen del rayo, por ejemplo? Porque ese era uno de los fenómenos que más les llamaba la atención. ¿O cómo podrían explicar la lluvia? ¿Sí? La lluvia. O el fuego, ¿sí? La combustión. ¿Sí? ¿Cuál era el origen bueno, todos esos aspectos y elementos están presentes en esta gran biblioteca, ¿sí? También hay registros, ¿sí? De nuestra disciplina en la cultura egipcia, ¿sí? Donde se pueden apreciar que hay, allí podemos ver que hay personas dedicándose al tratamiento de los metales, ¿sí? Metalúrgicos, donde se puede observar cómo, bueno, hay ciertos herreros y ciertos que están ahí soplando el fuego para avivar el fuego y martillar el metal y darle la forma a ese metal o a esa aleación también, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos uno de los primeros joyas, ¿sí? O artefactos de la cultura egipcia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos uno de los collares elaborados para Cleopatra, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos distintas joyerías o instrumentos en algunos casos, ¿sí? Y en la cultura egipcia, que es de la que se tiene más registro, porque probablemente uno puede decir, y profe, acá en Latinoamérica no pasaba nada. Claro que pasaba, y mucho. De hecho, se dice que la cultura chinchorra, que tiene más de 6.000 años antes de Cristo, también embalsamaban, ¿sí? Embalsamaban a sus hijos, ¿sí? El problema es que la cultura chinchorra, donde se asentó, geográficamente era una zona donde había muchísimo antimonio, donde había muchísimos metales pesados en realidad en esa zona norte, ¿sí? Entonces cuando tomaban agua, estaban ingresando a su sistema distintos metales pesados, antimonio, plomo, entre otros. Y eso hacía que la cultura chinchorra tuviesen muchos abortos, también muchos niños pequeños que morían a temprana edad. Entonces por eso es que uno observa que en la cultura chinchorra todas las momias, o la mayoría de ellas, son niños, o son neonatos, ¿sí? Y de hecho hoy en día, si uno hace un examen de sangre a ancestros de la cultura chinchorra, puede ver que en su genética hay marcadores que hacen que ellos cuando toman agua en el norte, prácticamente el antimonio lo botan a través de la orina. Lograron genéticamente tener ese gen que ninguno de nosotros lo tiene, y que si nos fuéramos al norte y bebiéramos agua directamente de una zona donde se sabe que no está bien tratado, bien filtrado, probablemente tendríamos problemas por consumir antimonio, plomo u otro, ¿sí? Y en el caso de la cultura egipcia, fueron también, más que nada por los registros que hay, porque ya sabemos que en Latinoamérica distintas culturas también tenían estas mismas o parecidas actividades de tratar el cuerpo, ¿sí? De cómo mantenemos el cuerpo para preservarlo. Porque no se sabía, siempre estaba esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa después de la muerte? ¿A dónde nos vamos? Que es la pregunta eterna de toda la humanidad, ¿sí? Y por tanto, como no está esa respuesta, ¿cómo preservamos entonces los cuerpos? Y entonces ahí
esta idea de la vida eterna, ¿sí? Y de cómo el cuerpo, ¿sí?, forma parte de la Tierra y que los planetas, los metales y las interacciones entre ellos permitían explicar el origen de la materia, ¿sí? Y con ello surge, ¿sí?, distintos tipos de narraciones, ¿sí?, para poder explicar cómo es que cómo cambia la materia, cómo cambian las sustancias, ¿sí? Y una de las primeras ideas para poder ciertamente explicar cómo es que cambia la materia, se asentaron varias ideas en torno a que la combinación del agua, la tierra, el fuego y el aire, ¿sí?, podía generar nueva materia, y a ciertos metales, bajo ciertos tratamientos, podrían transmutar, ¿sí? Es decir, podrían ser transformados. Por ejemplo, el hierro podría ser transformado en cobre, el cobre podría ser transformado en plata, la plata podría ser transformada, hasta ahí no, hasta ahí llega la ruta. O el mercurio puede ser transformado en plomo, el plomo en hierro, el hierro en cobre, el cobre en plata, ¿sí? O el estaño transformarse en oro, por ejemplo. Esas eran las búsquedas. Pero resulta que eso, poder obtener esas transmutaciones, hizo que la química orgánica, desde el punto de vista experimental, tuviera uno de los mayores desarrollos instrumentales en aquella época. Todos los alambiques que se crearon, ¿sí?, todas las columnas de difracción, todo el instrumental de vidrio que se creó, fue producto de esto, de poder llegar a, técnicamente, mezclar, purificar, extraer, para hacer precisamente estas transmutaciones. Hoy en día, químicamente, nosotros podemos tomar, se puede hacer el ejercicio de tomar una moneda de cobre, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una moneda de 50 pesos, y esta moneda de cobre de 50 pesos, mezclarla en una solución de polvo de zinc con hidróxido de sodio, ¿sí?, más calor, más temperatura, ¿sí?, y generar lo que se conoce como un alfa-latón, ¿sí?, donde en la superficie de la moneda de cobre se deposita, ¿sí?, y producto del calor, de la temperatura, de las sustancias básicas, se produce ahí una aleación que produce un latón de color plomizo, ¿sí? Por tanto, cobre se transforma en plata, da la sensación de que fuera plata. Y si esto yo después lo caliento con el mechero, ¿sí?, sigo promoviendo la formación de latón, ¿sí?, y pasamos de un color plomo a un color dorado, ¿sí?, simulando, ¿sí?, esta idea de que fuera oro. Y en rigor, esa es la técnica que se utiliza en toda la bisutería para dar esta sensación de dorado, que es básicamente eso, ¿sí? Se toma cobre, se coloca en una solución caliente de polvo de zinc con hidróxido de sodio, se deja ahí, se retira y queda de color plomiza, y luego se calienta simplemente las calienta con un mechero o con un soplete y les da ese aspecto dorado y se forma ahí esa aleación, ¿de acuerdo? Profe, Señorita, ¿por qué el estaño está diseñado a llegar? ¿perdón? ¿Una flechita llega ahí? ¿El estaño? ¿Por qué ninguna flecha llega al estaño? Porque dentro de esta lógica de transmutación, ¿sí?, habían metales que eran precursores para otros, ¿sí? Y unos eran el inicio y otros eran el final, ¿sí? El estaño, en aquella época, era uno de los metales, junto con el plomo, de los más abundantes, de los que más se extraía, ¿sí? Y entonces eso hacía que fuese precursor para la transformación
de otras especies, ¿sí? Y después, bueno, la naturaleza de las mezclas, ¿sí? Esta idea de que si se mezclaba aire, fuego y otras cosas, se podían tener distintos tipos de sustancias, ¿sí? Simple, pero no fueron hasta los árabes que comenzaron a trabajar, ¿sí?, en la búsqueda de nuevas sustancias, de la preparación de nuevos ácidos, ¿sí? Ya esta actividad, ¿sí?, le llamaban química, ¿sí? Y entonces de aquí surge, del árabe, es que surge la palabra alquimia, ¿sí?, con el origen alquimia, ¿sí?, que quiere decir la búsqueda de ciertos depósitos, ¿sí? Y entonces el origen de la palabra proviene precisamente del egipcio, ¿sí?, quimia, al árabe, alquimia, ¿sí?, que podríamos traducirla como arte oscura, ¿sí? Shem es negro, y al es él, ¿sí? Y luego, cuando la palabra alquimia transita del árabe hacia el griego, en griego Shem es mezclar, mezclas. Y en hebreo, Shem significa de Dios, ¿sí? Entonces, si buscamos la etimología de la palabra, mezclando el árabe, el griego y el hebreo, podríamos decir que son algo así como las mezclas oscuras de Dios, ¿sí? Eso podría ser como la traducción de la palabra, ¿sí? Y bueno, y acá está esta idea de, bueno, de la transformación de los metales en metales más nobles, ¿sí? Entonces, para los árabes ellos decían, ok, si mezclamos plomo, ¿sí?, que es un metal líquido, con azufre, que es amarillo, entonces deberíamos formar oro, ¿sí? Eso era lo que ellos, en su cabeza, en su lógica, se planteaban, ¿sí? Ya sabemos hoy en día que si mezclamos mercurio con azufre, jamás vamos a obtener oro, ¿sí? Y de hecho, no hay interacción ahí de por medio porque son prácticamente, es un metal con un no metal. Se podría formar pero con la presencia de oxígeno, eso sí, se podría formar un sulfuro de mercurio, tal vez, probablemente esa mezcla, ¿sí? Pero jamás vamos a llegar a formar oro. Y entonces, para que se produzca esta mezcla, ¿qué fue lo que se inventaron? ¿Alguien se recuerda, no? ¿Quién leyó el primer libro de Harry Potter? La piedra filosofal. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Es decir, la piedra filosofal era la que iba a resolver ese problema de esa mezcla, ¿sí? Otros intentaron decir, no, lo que pasa es que esto hay que ponerle agua, porque el agua le va a dar la fusibilidad, es decir, la capacidad para fundirse. Hay que mezclarla con aire, porque el aire le va a dar la brillantez. Hay que mezclarla con fuego, porque el fuego le va a dar el color, ¿sí? Intentaron de distintas posturas y posiciones intentar explicar cómo formar oro a partir de plomo y zinc, ¿sí? Y aquí es donde, bueno, se recurre a esta idea de piedra filosofal, ¿sí?, o serión, o elixir, ¿sí?, que iba a permitir mágicamente, ¿sí?, poder hacer esta transformación, ¿sí? Y aquí tenemos, aunque ustedes no lo crean, dos famosos alquimistas, Newton, ¿sí?, que uno diga, ¿cómo? Newton fue el que inventó toda la teoría de la comunicación, la mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Newton, él pensaba que existía la capacidad de la filosofal que iba a permitir tener la vida eterna, por algún lado, eso es lo que buscaba. Y Paracelso también era otro alquimista, y de hecho, de Paracelso sale la gran idea básica, que es que
Él dice todo es veneno. Lo que importa es la dosis. ¿Sí? Entonces así fue como Paracelso fue uno de los primeros en tratar a quienes sufrían la enfermedad del amor de aquella época, bien conocida como sífilis, ¿sí? Aplicando mercurio directamente, ¿sí? Invitando a las personas que tomaran mercurio y aplicándose en sus partes mercurio, ¿sí? El mercurio es tóxico para todos los sistemas biológicos, ¿sí? Evidentemente, entre comillas, no sé si lo iba a curar, iba a terminar matando a la sífilis, pero iba a terminar también matando a la persona. Por eso es que él plantea esta idea de que todo es veneno, lo que importa es la dosis, ¿sí? De hecho, Paracelso es el padre de la farmacología, por lo mismo, ¿sí? Fíjense, las etiquetas de todos los remedios vienen expresados en miligramos, en gramos, ¿sí? Y cuando ustedes les recetan un medicamento, ¿qué es lo que les recetan? Una cierta cantidad en cierto tiempo. Y eso básicamente es la noción de dosis, ¿sí? Cantidad, ¿sí? Para un cierto uso específico en el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí Paracelso, el tema de los elixires, hasta que finalmente, ¿sí? Rompemos esta idea de salir un poquito de este oscurantismo, esta magia, y avanzar a lo que sería ya la revolución científica con Galileo Galilei, entre otros científicos que plantearon ya la importancia del uso de medidas, el uso de instrumentos para medir, ¿sí? Y entonces la inclusión de instrumentos permitió ya tanto a la química, a la física, a la biología, a salir, ¿sí? De su origen más místico, más oscurantista, más por decirlo de alguna manera, más mágico, ¿sí? Más de esta lógica de realismo mágico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces acá conecto con lo que vamos a desarrollar como trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis histórico y ontológico de una ley a enseñar, ¿sí? Y entonces para ello, ¿sí? Cuando uno elabora una historia, o cuenta una historia, ¿sí? Entonces acá la idea es, bueno, ¿qué historia es la que queremos construir, es la que queremos elaborar sobre cada uno de esos personajes? ¿Sí? Por ejemplo, en tu caso, Francisco, ¿cuál es tu personaje? ¿Te acuerdas? Bueno, estaría lo que usted puso en el aula de los imprimí. Ah, estupendo. Cristóbal. Méndez. ¿Tu nombre, disculpa? Cristóbal. 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 Méndez. ¿Acá? Krishna. ¿Cómo es? Es con C, ¿o no? Krishna. Sí, CRISH. C-I. Krishna. Abogado. Abogado. Gilbert Lewis. Pero Paula, ¿no? No, Javier. Javier. Cerca. Ignacio. Matías, Dalton.
Y finalmente, Finalmente, Laura. ¿tu nombre, disculpa? Francisca. Francisca. ¿A quién tenías? Abuelo. ¿A hoy también? Ok. ¿Y quién está en el chat? Está ¿ah? ¿Y Sofía? ¿Qué científico tenía Sofía? ¿Te acuerdas o no? ¿Quién está en el chat? Lavoisier. Ok, estupendo. Bien, entonces, la idea del ejercicio de ahora es que cada uno ya ha ido como averiguando un poquitito, ha ido buscando más o menos información sobre el científico. Entonces, bueno, veamos. Primero, la gran pregunta inicial sería, la pizarra, voy a borrar acá. Primera pregunta sería, parece que no sé si hay pizarra. Entonces cuéntenme ahí, ¿cuál sería la pregunta 1 del protocolo de trabajo? Dice, Describo lo que pasó. describo lo que pasó. 1. Bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó a Robert Boyle? ¿Qué es lo que le pasó a Mendel? ¿Qué es lo que le pasó a Avogadro, a Gilbert, a Prost, a Dalton, a Lavoisier? ¿Sí? ¿Qué es lo que les pasó? 2. Pero sí, se refiere como a, para llegar a la ley. Para llegar a la ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que les pasó en su vida, en su contexto? ¿Sí? Si tú eras su personaje en la época en la cual el peste vivía. ¿Sí? Matías, la segunda pregunta, ¿cuál es? Digo que pienso, ¿qué pasó? ¿Sí? Cada uno hay que suponer, puede hacer una suposición crítica en función de la información que encuentra. ¿Sí? Uno puede decir, pienso que el científico se interesó por esta ley por querer resolver X cosa. ¿De acuerdo? Tercera pregunta. Reconstruyo lo que pasó. Reconstruyo lo que pasó. ¿Sí? Bueno, en aquella época, no sé, por ejemplo, Juan Bautista Van Helmont en 1577, él quería corroborar qué pasaba con la materia o de dónde venía la masa, ¿sí? Del aumento, ¿sí? Del peso, ¿sí? Precisamente en la planta, ¿sí? Si él midió todo, una maceta de tierra seca con 90 kilogramos de peso seco, una planta joven de sauce de 2.5 kilos, la tapó, la regaba con agua de lluvia, la regó solo durante 5 años con agua de lluvia, después de 5 años, ¿sí? Él pesó nuevamente la maceta, pesó la planta, ¿sí? Las raíces, todo,
Pesó también las hojas que cayeron durante los 4 otoños, ¿sí? Y él, por ejemplo, concluyó que el incremento de peso, o sea, es decir, los 73 kilogramos, eran debido exclusivamente al agua, por ejemplo, ¿sí? Pero no contempló, en su caso, que la planta transfiere oxígeno, dióxido de carbono, y que va transformando poco a poco dióxido de carbono en glucosa. Y la glucosa la va transformando en partes estructurales de su propia planta, ¿sí? Entonces, reconstruimos el fenómeno, reconstruimos el hecho. Pregunta 4. Digo lo que no pasó, lo que no podría pasar y lo que no debería pasar. Eso. Escribo lo que no debería pasar, ¿sí? Eso nos permite excluir, ¿sí? Dejar fuera cosas, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, Digo que pasa. describo qué pasaría si. Sí, es decir, podríamos colocar ahí, ¿qué pasaría si, no sé, hubiese tenido otro tipo de instrumento? ¿Qué pasaría si Mendel se hubiese conocido con Darwin, por ejemplo? Bueno, hay algunos que dicen que efectivamente se escribieron, pero las cartas nunca llegaron. Así, si no me equivoco, era dicho después del Mendel y también no se conocieron y llegaron a algo. No se conocen los En años distintos. Muy bien. Muy bien. Entonces, los invito a que trabajen un par de minutos en su narrativa. Y luego podamos ahí compartir brevemente algunas ideas. ¿Sí? Es que acá no se refiere a nada sobre cómo llegó a eso. Por eso es que el texto escolar no necesariamente es una buena fuente, como estamos viendo, como estamos descubriendo, que el texto escolar no es una buena fuente para este tipo de elementos. Entonces, como profes de química, tenemos que buscar en otras fuentes esta información. ¿Qué fuentes? Textos universitarios, textos de historia, redes, páginas web como pueden ser de historias de la química, página web sobre un Wikipedia, donde se puede encontrar información, ¿sí? Por la vida y obras de los personajes. Y bueno, y si el personaje ganó el premio Nobel, bueno, todo su historial de vida está en la página web de nobelprize.org. Ahí googleelo, no sé si. Ay, si quieres, de paso lo quita de esto. Para que está en el aula, ¿verdad? Sí, está todo en el aula. Voy a dejar Entonces ahí os invito a googlear un poquitito, ¿sí? Trabajar en su ficha de trabajo un par de minutos para ver la materia. Como si Sofía tiene alguna pregunta o duda con respecto a la tarea, ¿no? Vamos a poner pausa. Recuerden que acá
está presente, ¿sí?, para la elaboración del trabajo, la plantilla para elaborar el informe. Es decir, lo que están aquí elaborando no es que sea el trabajo final, sino que es una actividad que sirve de insumo para la elaboración del informe. ¿Sí? Veamos el informe. ¿Qué contiene? Contiene ahí el logo del instituto, para que ya se vayan acostumbrando a hacer todos sus informes con una portada objetiva, ¿sí?, con el logo del instituto, ¿sí?, la asignatura, el título, autor, fecha, una breve introducción, la ley, el análisis histórico, que incluye la vida y obra del científico, la situación científica de la época, la situación tecnológica de la época, la situación social de la época, la situación política y económica de la época. ¿No? En la situación económica, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si estamos hablando, en tu caso, Matías, de Dalton, entonces estamos hablando de la Inglaterra victoriana, y bueno, y cuál era la situación económica de Inglaterra en ese momento. Justo coincide con todo el proceso de expansión de Inglaterra hacia las distintas colonias que tenían en esa época, colonia india, en fin. Claro, todos esos elementos. Y luego vendría el análisis óntico, ¿sí?, que es un poquitito lo que vamos a empezar a trabajar ya el próximo lunes, ¿sí? ¿Y qué es un análisis óntico? Es un poco lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, donde buscamos en qué medida el patrón de causalidad entre las entidades que forman la ley es correcto, ¿sí? Yo de todas maneras les coloqué acá algunos tipos de errores sistémicos que se cometen, u ónticos, de relaciones de causalidad entre ellas, que ustedes las pueden usar. Sí. En el audio del trabajo sale que es para el 30. En el syllabus dice que es para la primera semana de septiembre. ¿Les parece si la dejamos para la primera semana de septiembre? Porque como nos falta trabajar viendo el tema óntico y no lo hemos ensayado bien. ¿Sí? Así también no estamos tan acogotados, ¿sí? Sí. En cuanto a la estructura del informe, ¿puede cambiarse? Que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer informes respecto como a tablas. No, sí se puede cambiar. Esta tabla quedó aquí de puro... perdón. Esta tabla quedó aquí simplemente para ordenarnos. Entonces fue esa tabla... perdón. Pero decía Silvia de Iván, todo lo que está dentro de la tabla. Sí, todo lo que está dentro de la tabla tiene ustedes pueden eso convertir el texto. Sí, ahí está. Ahí se me quedó porque estaba ordenando el documento, pero esos serían más o menos los apartados. Pero entonces ya viene para el 6. Sí, para el 6, porque todavía nos falta, ya la próxima semana vamos a trabajar bien el tema de la ontología, ¿sí? Por eso es importante que este primer trabajo de indagar, de buscar, quede bien hecho, porque eso les va a dar el origen de dónde vienen las ideas de los científicos, ¿sí? Eso les va a permitir, bueno, poder explicar ciertas cosas, ¿sí? Bueno, chicos, me dio mucho gusto poderlos ver, conocerlos directamente, ¿sí? Saber ubicarlos ya, sus caras, ¿sí? Conocerlos. Darles la bienvenida también, porque no habían tenido la posibilidad de ya tener contacto humano con sus profesores del instituto, y sobre todo con esta carrera que es maravillosa, que es ser profesor de química, y siéntanse ya profesores y la responsabilidad de lo que implica formarse y ser profesor de esta maravillosa disciplina que es la química. Muy buena semana y nos encontramos el lunes, eso sí, por internet, por la red, y el martes en este mismo espacio. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a comer
Hay una, puta madre. Ya no podemos hacer nada. Tengo una chique del año 21. Bueno, y de canción es un desafío bonito que vas a tener. Que no va a pasar por Gracias. Te puede permitir a ti explicarte los fenómenos del mundo. La Biblia puede ser un buen marco para crecer también, para crecer como sujeto, como individuo.